hacen ahí? A ver los santos hermanos, a ver si ya llegaron por acá, vean, a ver si nos ven. Bueno. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Llegó Mercedes Quintero, mi hermanita. Querido profe, ¿cómo está? Bien, ¿y su merced qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo me la tratan? Bien, pues tengo un poquito de calor, pero bien. Ah, un poquito de calor, hermanita, pues imagínate que antes está haciendo mucho frío. El santo del Señor. María José, tiempo sin verla, la última vez no la volví a ver por ahí, no apareció. Hola, profe, perdóname, el viernes pasado yo no sé qué me pasó, me enfermé. Ay, ¿cómo así? Yo pensé que venía el Señor y había llevado a las santas hijas del Señor y a los hijos del Señor de Botira. Ay, no, perdóname, profe. Bueno, me alegra verla por acá, me alegra ver que está mejorcita, Gracias, profe. está bien y bueno, que está viva, en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanitas, bueno, vamos comenzando. Jaime Ernesto, buenas noches, mi hermano Jaime Ernesto, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Mi hermanito Pablo, el hermano Pablo, el apóstol Pablo está con nosotros en el nombre de Jesús, véalo. Y es que mi hermano sí está bien afianzado. Bueno. Porque usted es Pablo y encima David, por si se aburre de Pablo le dicen David, imagínate. Él está, mejor dicho, bien amarrado al evangelio. Buenas noches, profe, compañeros. Llegó Pablo, pero no el apóstol. Ese sí yo no sé, ese sí está muerto. Pero en el nombre de Jesús, ¿por qué no llegar a ser apóstol? Ya que hoy en día esos títulos hoy en día aprovecho para llegar hasta allá. A ver si hago plata, profe, sí, estoy como pobre. Mentira. Sí, hermanito. Hermanita Lidia, buenas noches. Caro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me les va? Bien, bien. Eso es. Me alegra saludarles. Carol, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Carol, Hola, profe, buenas Ortiz. noches. Carol, ¿desde dónde es que está? Aquí cerca, lejitos. Bogotá, sí, aquí. Pues está aquí al lado. Sí, También está aguantando frío. Está bien. sí, también. Bueno, me alegra verla. Me alegra ver y saludarla por acá. Sara, buenas noches. Me alegra ver a mis hermanitos entonces en esta noche. Qué bueno que están aquí en esta hora. Y bueno, vamos a gracias a Dios y comenzamos a las 6:24. Nos pasaría 4 minuticos. Damos el último minutico como de espacio que sigan llegando algunos hermanitos y arrancamos nosotros. Sean bienvenidos entonces a este tiempo. Vamos ahora. Vamos a darle gracias a Dios. Aquí está nuestro compañero Josué Nolavita. Hoy está Josué. Estaba hablando con Josué, estaba hablando ya con Josué un ratico que antes de que comenzara la clase y está haciendo un trabajo chévere. El trabajo que está haciendo Josué es traduciendo la Biblia al idioma de la cultura donde él está, del vive. Y están traduciendo el Nuevo Testamento. Estamos revisando. Están haciendo revisiones del Nuevo Testamento. Me parece tan chévere el trabajo que están haciendo y lo que le estaba contando, le estaba preguntando si en la cultura donde él está, dentro de su comunidad, hay palabras que de pronto son muy difíciles de traducir que están en la Biblia. Y sí, menciona que hay palabras muy complicadas que no aparecen y que toca volver a rehabilitar porque en algún momento por ahí estaban, pero toca volver a reacomodar para que pueda decir el mensaje, no es tan sencillo. Y le decía que pues eso pasó con nuestros traductores cuando vienen a hacer nuestra labor y traernos la Biblia al español. El hebreo, por ejemplo, el hebreo es un idioma con muy pocas palabras, no tiene muchas palabras el hebreo. Y traducirla a nuestro idioma no es tan sencillo con tantas palabras que tenemos y que son más específicas, entonces es buscar qué palabra debía usar. Ahora, la diferencia es qué palabra había usado, porque sí hay muchas palabras, pero cuál es la palabra más adecuada para que realmente dé el mensaje que se quiere. Y para ello, pues nos toca saber exactamente qué quería decir
el escritor cuando mencionó esa palabra. Entonces es un trabajo muy lindo el que está en Josué. Esperamos que le apoyemos en oración para que Josué siga con las personas que están haciendo la labor, que sigan haciendo ese trabajo especial, haciendo la edición perfecta, que salga bien, porque lo que están haciendo es tratar que ya está, pero necesitan hacerla un poquito más reducida porque está muy grandota y eso la ven y eso, cuando ven esa Biblia tan grande, la gente se asusta por tan grande. Entonces hay que bajarle un poquito para que quede un poco más pequeña, más llamativa. Entonces ese trabajo no es tan sencillo. Pero bueno Dios, y oremos por él, por la gente que está haciendo las traducciones, no solamente al idioma de la comunidad donde está Josué, sino hay tanta gente que está haciendo muchas traducciones a los idiomas de cada uno de las diferentes comunidades que existen. Es un trabajo bastante difícil, bastante complicado, pero es un trabajo muy bonito que lleva el evangelio a la gente para que lo vean. Bueno, y aparte de eso, estaba preguntando, aparte de que tienen que hacer el trabajo de la traducción, la edición y todo esto, después es ir a la comunidad y enseñarles a leer. Porque la comunidad, pues ellos lo hablan, pero no saben de la escritura. Y es ir a la comunidad, ahora enseñarles a leer. Y, me estaba contando Josué también el trabajo que están haciendo es, la idea de lo que tienen, la idea que tienen en su cabeza es traducir la Biblia, pasarla a un MP3, ¿no? La lectura a MP3 de la Biblia en su idioma, para que la gente lo pueda escuchar de forma un poco más fácil, porque el hacer el trabajo de alfabetización no es tan sencillo. Es muy bravo, difícil, algunos lo van a aprender, otros les va a quedar muy difícil y complicado, pero hay que buscar las maneras de cómo llevar ese mensaje a ellos y qué bonito que lo van a intentar hacer en MP3 y todo eso. Me parece muy lindo, me parece muy chévere. Es un trabajo maravilloso que se hace en Josué. Y bueno, necesita nuestra oración y si alguno de ustedes que no le pregunté a él, pero quiere aprender a traducir, o más bien quiere ayudar a traducir, ahí Josué está buscando quien ayude a hacer revisiones y traducciones. Solo que tendrían que aprender el idioma de él. Nada más. Bueno, oremos, démosle gracias a Dios y bienvenidos sean todos. Señor, gracias te damos por darnos nuevamente este momento tan especial de podernos reunir en clase. Este día, Señor, lo colocamos en tus manos ya anoche. La ponemos en tus manos y ponemos en tus manos también a cada profesor, cada estudiante aquí en la universidad, los que están allí en sus casas, los que vienen aquí presenciales. Rogamos toda bendición de lo alto para cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesucristo. Yo quiero rogarte por la vida de Josué, la misionera con la cual él está haciendo la traducción y las personas que están de pronto involucradas en este trabajo. Es un trabajo arduo, difícil, no es sencillo, Señor. En muchas ocasiones no tiene la paga que se espera. Se hace con tanto amor, Dios mío, para que la gente pueda aprender y conocer de ti en su propio idioma. Yo te ruego, Dios mío, que tú les ayudes a ellos, que les dé la sabiduría para hacer la mejor traducción y la mejor edición de lo que están haciendo, del trabajo que van a sacar también de la lectura en MP3, para que sea escuchado también en su comunidad, sea un trabajo impecable. Te ruego, Dios mío, que también les proveas lo necesario para que puedan hacer este trabajo, esa traducción de la manera más adecuada en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la vida de Josué, también de aquí de todos los estudiantes. Amado, te ruego que bendiga sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tal vez no tenemos que traducir de un idioma a otro, probablemente el mensaje de salvación, pero sí debemos llevar, Señor, un mensaje de salvación a la gente y te pedimos que el mensaje que podamos comunicar a la gente es un mensaje muy real, muy certero, Señor, un mensaje que se ajuste realmente a tu evangelio en el nombre de Jesucristo. Rogamos toda bendición para mis hermanos en Cristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces sean bienvenidos todos. Hace 8 días, el viernes pasado, alcanzamos a ver un poquito lo que fue la parte de qué. Estamos viendo los videos. Estamos viendo unos videos acerca de la razón, porque creemos en Dios y todo ello, ¿no? Y es importante recordar que vimos 3 videos, y de esos 3 videos, pues me parece importante tenerlos en cuenta. Vamos a ver el último porque quedó ahí en veremos. Entonces vamos a retomarlo, aunque ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero vale la pena que lo tengamos en cuenta. Entonces permítanme, mis hermanos, yo ingreso aquí y lo retomamos un momento para que lo podamos trabajar. A ver, y lo podamos escuchar. De pronto algunos de ustedes ya lo vieron y escucharon, porque yo también le pedí el favor a
Daniel que lo compartiera con ustedes. Yo creo que ustedes ya tienen todos el link, pero de todos modos es importante que lo veamos aquí en clase. Vamos a compartir el sonido, el video para que se comparta sin problema. Y lo veamos. Vamos a ampliar aquí. En el nombre de Jesús. Listo, veamos acá entonces este momento. Tradicionalmente usamos 4 argumentos para probar la existencia de Dios. Cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. Vocablos un tanto complicados, ¿no es así? Definámoslo así. 4. Ontológico, argumento a partir del ser. He aquí cómo es que el argumento funciona. 1. Es posible que un ser máximamente grande exista. 2. Si es posible que un ser máximamente grande exista. Entonces, un ser máximamente grande existe en algún mundo posible. 3. Si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible. Entonces, existe en todos los mundos posibles. 4. Si un ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles. Entonces, existe en el mundo real. 5. Por consiguiente. Un ser máximamente grande existe en el mundo real. 6. Por lo tanto, un ser máximamente grande existe. Lo primero que debemos comprender es aquello a lo cual se refieren los filósofos cuando hablan de mundos posibles. Lo que ellos quieren decir es que es una situación hipotética. Esta generalmente es una manera para los filósofos de probar una idea, al ver si es lógica, preguntando si existe en algún mundo posible como el nuestro. Sin embargo, lo que la gente no entiende en la mayor parte del argumento es justamente la definición de Dios. Muchos de los que rechazan el argumento es porque cometen el típico error de malentender la forma en cómo Dios está definido. Así que veamos cómo es que Dios está definido en el argumento ontológico modal y la distinción de este respecto a la definición dada a un unicornio o cualquier otro ser de ficción. Existen 3 formas de definir a una entidad en este argumento. En primer lugar, tenemos las entidades imposibles, que son aquellas que no existen en ningún mundo posible. Un ejemplo sería un círculo cuadrado. En segundo lugar, tenemos las entidades contingentes, que son aquellas que existen en algún mundo posible. Como el unicornio. Un unicornio puede existir en algún mundo posible, pero no en otros. Y en tercer lugar, tenemos las entidades necesarias, las cuales existen en todos los mundos posibles. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con que un ser necesario tenga que existir en todos los mundos posibles? Algunos ejemplos de entidades necesarias son los números, las verdades absolutas y las definiciones de formas. Por ejemplo, toma el número 2. Decir que existe necesariamente significa que no puede no existir. Cuando Dios le reveló su nombre a Moisés, dijo: yo soy el que soy, dejando muy en claro que la existencia, el ser, es su principal atributo. Ahora toma una definición de forma como un cuadrado, que debe tener 4 lados. Un cuadrado no puede existir con 3 lados, porque eso sería incoherentemente lógico en cualquier mundo posible. Así que una entidad necesaria es algo que no puede ser falso ni tampoco dejar de existir en algún mundo posible. Por lo tanto, necesariamente tiene que existir en todos los mundos posibles. Así que cuando tomamos a Dios dentro de este argumento, estamos diciendo que si existe, tiene que ser una entidad necesaria, porque Dios está definido como el ser máximamente grande. Un ser máximamente grande es un ser que posee todas las cualidades que son mejores a tener, las cuales están definidas como propiedades engrandecedoras. Ejemplos de estas propiedades son amor, sabiduría y poder. Un ser máximamente grande tendría estas propiedades a la máxima potencia. Además, un ser máximamente grande no puede poseer cualidades que no son mejores a tener, como la imperfección o la corrupción. Estas, dicho sea de paso, son definidas como propiedades degradadoras. Ahora, la mejor propiedad engrandecedora que debiéramos tener es la de necesidad, porque ser necesario sería la mejor propiedad a tener. Ahora veamos los términos que definimos anteriormente. Si Dios es contingente, es decir, que puede existir en algún mundo posible pero no en otros, entonces no sería un ser máximamente grande, porque solo existiría en algunos mundos posibles y de esta forma sería menos grandioso que existir en todos los mundos posibles. La idea de Dios como un ser necesario, en efecto, es consistente con las Sagradas Escrituras. Así que cuando los escépticos tratan de ridiculizar este argumento, pasando por las premisas a un unicornio en lugar de Dios, lo que intentan hacer es definirlo de la misma forma en como defines a un ser contingente. Mientras que cuando utilizamos a Dios en el argumento, estamos diciendo que es algo más que un ser contingente, es decir, máximamente grande.
Date cuenta que todos los argumentos tradicionales se apoyan En última instancia, en la ley de la causalidad. pero si todos estos argumentos tienen alguna validez apoyándose en el principio de la causalidad, ¿Cuál es la mejor manera de probar que Dios existe? si piensas que la respuesta es El argumento a partir de la creación, vas por la senda correcta. pero Y si combináramos estos 4 argumentos en un todo uniforme que pruebe qué clase de ser es Dios, y asimismo su existencia, nos dedicaremos a responder preguntas similares o iguales a estas en algunos de los contenidos que desarrollemos en otras series o videos independientes. De momento, si es que lo has hecho, te damos las gracias por haber seguido los contenidos expuestos en esta primera serie y por estar... Listo, mis hermanos. Este es el argumento ontológico. Básicamente el argumento ontológico. Y pues la verdad, de una sola mirada, uno queda como, ¿qué pasó aquí? Es probable que algunos quedan como, bueno, no fue como tan claro, como que sí, como que no, como es que el asunto aquí. De todos modos, sí es importante que tengamos en cuenta dos cosas que me parecen importantes en el argumento. Uno se da a partir de la pura lógica, se arranca, el argumento es a partir de la pura lógica, y lo que están mostrando es, al ser máximamente grande, en este caso pues están tratando de identificar a Dios, solo que, y lo mencionan ahí claramente, que uno de los problemas que tenemos con un argumento es que la gente cuando va a refutar el argumento, pues lo refuta fácilmente porque no, es que yo puedo imaginarme cualquier cosa y ya lo que yo me imagino así es, porque entonces lo que yo me imagino es lo que se puede lograr. Y en la argumentación no es cuestión de si yo me imagino o no me imagino, ¿cierto? En el argumento se habla de los seres imposibles o creaciones imposibles, por ahí llamarlos seres imposibles. Se habla de los seres contingentes y de los seres necesarios. Hay 3 clases de seres realmente que se pueden tener en cuenta. Los seres imposibles son aquellas cosas que definitivamente en ningún mundo posible pueden existir. Y ahí coloco el ejemplo. Pues un triángulo cuadrado. O un redondo con un esquina. Eso es totalmente imposible. Eso es ilógico, imposible y fuera de todas las ideas. Entonces, vamos a encontrar cosas como que son imposibles, que son absurdas. Esas son las que llamamos absurdas y que no vale la pena tener en cuenta, porque no tienen sentido. Después se encuentran los seres contingentes. Los seres contingentes son aquellos que pueden llegar a existir, pero si no existieran, no pasa nada. ¿Sí? Y son aquellas cosas que hasta podríamos nosotros, ¿por qué no inventar en algún momento? Y están ahí. Pero esas cosas que están allí podrían llegar a existir en un mundo, en este caso en el mundo de nuestra imaginación, un ejemplo, podrían existir en el mundo de nuestra imaginación, en el mundo de los niños, cuando uno les coloca, por ejemplo, el perrito rojo grandote que habla, ¿cierto? Entonces existe, pero en un mundo infantil, en un mundo para niños puede existir, pero uno sabe que realmente no hay tanta importancia. Además, si existe o no existe, pues no importa, el mundo sigue existiendo. Seres contingentes no solamente son aquellas cosas que están allí. Por ejemplo, él habló de un unicornio. Un unicornio es algo que uno se puede imaginar aquí, o lo que nosotros llamaríamos un dragón. Un dragón, pues, ¿un dragón qué es? Una serpiente con alas. ¿Qué es un dragón más o menos? No tenemos ni idea, pero ahí está, en un mundo imaginativo. Sin embargo, dentro de los seres contingentes también aparecen los seres humanos. Los seres humanos somos seres contingentes, es decir, nosotros existimos, pero si no existiéramos, el mundo seguiría sin problema. Tantos seres humanos han estado aquí en la Tierra, han vivido, dejaron de existir y el mundo sigue evolucionando, el mundo sigue avanzando, el mundo sigue su vida normal y no hay problema. Exista o no existan estos seres contingentes, no hay problema. El mundo sigue existiendo sin ninguna dificultad. Pero está lo que llamamos los seres necesarios. Los seres necesarios son aquellos aspectos, personas o cosas que definitivamente son obligatorios que existan para que el mundo siga funcionando y para que el mundo siga existiendo. Porque si no existen, es imposible que todo el resto de cosas existan.
Y él colocó dos ejemplos aquí. ¿Cierto? Uno colocó las verdades absolutas. ¿Qué hacemos en verdades absolutas? Una de las cosas que tenemos en este momento, es que, de acuerdo al relativismo que vivimos en la humanidad, no hay verdades absolutas. O sea, pierden las verdades absolutas. Bien, se están perdiendo las verdades absolutas. Cuando se pierden las verdades absolutas, el mundo va a ser un caos. O sea, sin verdades absolutas, el mundo avanza, pero va hacia un caos, hacia una autodestrucción como tal. Esa sería una de las cosas que sea difícil de tener en cuenta. Otro, menciona él que son verdades necesarias, seres necesarios, serían los números. ¿Qué pasaría si nuestro mundo no existieran los números? ¿Qué pasaría si no existieran los números? Podríamos contar, podríamos hacer ciertas cosas. Creo que faltarían muchísimo los números para que nuestro mundo exista, para que exista bien y para que podamos vivir bien. Los números son necesarios y las verdades absolutas son necesarias. Pero sobre esos dos aspectos hay un ser que es muy necesario que esto exista, y es Dios. Si Dios no existe, ¿cómo podría existir el resto de cosas? Si Dios no existe, ¿cómo podría existir lo que vemos? ¿Y cómo podríamos existir nosotros si Dios no existiera? Por tal motivo, la lógica que lleva a este pensamiento es a decir definitivamente Dios sí existe, porque pues existimos nosotros, tiene que haber alguien máximamente mayor, grande, que tenga poder, fuerza, potencia y todo esto para que pueda hacer todo lo que hay y podamos vivir tranquilamente en este mundo. Eso es básicamente lo que maneja el argumento ontológico. Es un poquito difícil de digerir, pero creo yo que a través de la lógica y la razón lo han presentado interesante. Como digo, algunos lo refutan diciendo, pues yo me puedo imaginar lo que yo quiera y listo. Pero lo que se imaginan va a estar dentro del mundo o imposible o contingente, pero no dentro del mundo necesario. Que es, creo yo, que es lo que definitivamente ellos van a tratar de mencionar. ¿Sí? Es imposible ese aspecto. Bien, de esta manera entonces se presentan los cuatro argumentos para la existencia de Dios y los cuales nosotros creo yo que si los revisamos, si los volvemos a estudiar, si los miramos, pueden ser muy útiles. Junto a estos hay más, pero estos podrían ser muy útiles para ayudarnos a comprender de por qué creemos en Dios. Y hoy que estamos hablando y que vamos a hablar acerca de por qué creo en Dios, pues es importante tenerlos en cuenta. Ahorita lo mencionamos otra vez. Pero es necesario que nosotros, al hablar de por qué creo en Dios, tengamos algunas cosas en cuenta. Permítame, compartimos aquí pantalla un momento. Eso es. ¿Por qué creo en Dios? Bien. ¿Realmente existe Dios? Y si es así, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿O cuáles son las pruebas de su existencia? No hay preguntas más importantes y profundas que esta, ¿no? Saber, ¿realmente Dios existe? ¿Cómo sabemos que realmente Dios existe? De esta manera, entonces, si nos queda un poquito... un minutico, mis hermanos, acá acomodo. Porque... Un minutico, mis amados hermanos. Porque vamos a llamar, porque no creo que me descuadra aquí algo. Perdón, mis hermanos, ya un momento, explicamos otra vez. A ver si es posible. Sí.
Listo, mis hermanos, qué pena, ya, es que estaba como perdido un momentico, pero ya aparecimos en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, esas son preguntas importantes. ¿Por qué creo en Dios? Y si Dios existe, ¿cómo es Él? Y cómo podemos hablar de Dios, cómo podemos mencionar quién es Dios realmente. Nosotros reconocemos que los agnósticos afirman en algún momento que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre en cierta manera creó a Dios. De por sí que las ciencias sociales siempre han manifestado lo mismo, que en sus estudios siempre mencionan que Dios, que las sociedades antiguas, las comunidades antiguas terminaron creando a Dios, diciendo que Dios existe, pero que alguien lo inventó, terminó todo el mundo creyendo en Dios. Entonces, eso es lo que mencionan algunos. Sigmund Freud enseña que Dios es meramente una proyección mental de la figura de un padre terrenal, una muleta nomás para darle sentido de seguridad al ser humano. Entonces, digamos que Dios existe porque nosotros lo necesitamos en nuestra vida para tener seguridad. Algunos lo tienen de esa manera. Y otros llegan al punto de decir que de todos modos creemos en Dios porque como no sabemos qué en el futuro, entonces para evitar de pronto que el futuro sea malo o feo, que de pronto terminemos por allá en un lugar de sufrimiento o algo así, entonces más bien creemos en Dios para que al final nos vaya bien en la vida. Algunos tienen ese pensamiento. La pregunta es ¿por qué realmente yo creo en Dios? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Ahora, yo le pregunto, si una persona, digamos que lo invitan a usted en algún lugar, a un salón, un grupo de personas, un amigo, una amiga, o en la iglesia, o en una célula, en un grupo familiar, X, en aquel lugar, lo invitan a usted y le dicen, hermanito, hermanita, nosotros queremos saber usted por qué cree en Dios, queremos que usted nos dé sus argumentos, díganos usted por qué cree en Dios. O sea, ¿qué le llevó a creer en Dios? Y queremos que usted nos enseñe, pues porque queremos aprender de lo que usted sabe para nosotros saber. Entonces, si nos hacen esa pregunta, ¿usted por qué cree en Dios? ¿Usted qué respondería? O sea, la pregunta es, ¿tiene argumentos usted tiene argumentos claros para hablar a la gente de por qué cree en Dios? ¿Cuáles serían sus argumentos para manifestar a la gente? No, es que yo creo en Dios por esto, por esto, por esto, por esto. Tenemos esos argumentos. Y estoy hablando de los hermanos que están en la iglesia, que de pronto necesitan o que nos invitan a nosotros a que les expliquemos un poquitico el asunto. ¿Alguno de ustedes de pronto podría compartirnos de pronto qué argumentos daría? ¿Daría 1, 2, 3, 4 argumentos y cuáles argumentos daría usted en un caso como este? ¿Qué argumentos darían ustedes? Si alguien le pregunta. ¿Será que todos nos quedamos así? Hola, profe. Sí, mi hermano John Alexander. Profe, yo creo que en mi caso en particular, yo no creí por razonamiento, yo no creí por argumento. Yo fui a una iglesia cristiana evangélica por casualidad, supuestamente. Yo fui de chismoso con una tía porque mi tía me iba a ir a comprar algo y resultó fue metiéndose a una iglesia evangélica. Y resulté en un culto y ese día, de manera totalmente inexplicable, fui bautizado en lenguas, en el Espíritu Santo y hablando cosas que no entendía ni cosas que yo no sabía ni nadie me había explicado antes tampoco. Y el primer día que fui a una iglesia evangélica fui bautizado en lenguas. Entonces yo salí de ahí totalmente transformado, renovado, diferente. Así que creo en Dios por mi experiencia, no por la razón, no por razones, no por argumentos, sino por mi experiencia de vida. Y a partir de ese momento lo he experimentado a lo largo de mi vida en diferentes maneras, de diferentes formas. Así que mi argumento no es tan, no sé si sea por razones, sino por experiencia, y estoy totalmente convencido. Y eso no me lo quita nadie, y alguien que no lo pueda, que no lo haya sentido, yo más bien le invitaría a que sintiera la misma experiencia más que la razón. Y ese es mi testimonio de vida. Ya pues por lo demás, ya después fue que entendí una cantidad de cosas de Dios, de los hebreos, de los judíos, de las promesas de Cristo. Y bueno,
pero lo primero fue tener esa experiencia inexplicable de sentir al Espíritu Santo en mi vida. Hermano John Alexander, gracias por el comentario. Y aquí usted no está dando un argumento, es un argumento válido. Es un argumento válido. Mi argumento es la experiencia. ¿Sí? Y creo que nadie puede encontrar un argumento de algo que se ha vivido. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta en este caso, y es un buen argumento. Dice, hermano, gracias por compartir ese argumento. ¿Alguien tiene de pronto otro argumento para compartir? ¿Qué argumento daría usted si le preguntan por qué creen en Dios? Bueno, profe, como no hablamos, entonces me voy a coger a John Alexander. Yo también mi argumento es experiencial. Yo conocí al Señor porque yo en mi juventud era supremamente habilidosa y dirigía 12 grupos prejuveniles en la Iglesia Católica. Debía preparar, organizar todo para la misa en un barrio por allá más al sur de donde vivo, y en la preparación de esa Eucaristía, casi que a escondidas, leía el evangelio que debía leer el sacerdote, pero me causaba curiosidad porque en el barrio en el que vivía había una señora que ella me daba consejos, como si en algún momento ella me decía: cuando esté en peligro, clame la sangre de Cristo. Cuando esté en peligro, ore al Señor. Cuando usted quiera que le vaya bien, arrodíllese y haga esto. Ella era una mujer cristiana y me aconsejaba. Entonces vino ese contraste entre querer leer del libro que preparaba la Eucaristía y querer leer de una Biblia que había en mi casa a partir de lo que esa vecina me hablaba. Y cuando me doy cuenta que lo que el sacerdote leía del libro no era tan igual a lo que estaba en la Biblia, empecé a hacerme preguntas. Y digo, yo siempre he dicho que el Espíritu Santo me fue guiando y yo empecé a leer la Biblia, a leer la palabra. Y qué sé yo, tal vez 2 años después sentí la necesidad de ir a una iglesia cristiana y hacerme cristiana. A la vez, pues pasaron en mi vida varias cosas. El Señor hizo milagros en mi vida, reales milagros. Y como decía John Alexander, esa vivencia, eso, nadie me lo quita. Milagros como, por ejemplo, permítanme les comparto, haber sido vendida como trata de blancas y el Señor quitó un arma de mi frente, de mi sien, con respuestas a unas preguntas que yo no entendía que me estaban preguntando, y sin embargo lo que respondía hizo que esa persona que tenía el arma en mi sien la quitara de mi sien y permitiera que yo volviera a mi lugar de residencia. Entonces, realmente eso no dudo un segundo que mi Dios es real, no dudo. Y otros milagros en mi salud, en mi vida, no dudo un segundo. Detalles chicos, detalles que pueden ser grandes como este que les estoy contando, pero otros detalles que son verdaderamente pequeños y son los que más me han enamorado de ese Dios que para mí es real, ese Dios de la Biblia es real en mi vida. Y realmente esa señora que me hablaba, pues ella no me predicaba, ella solo me enseñaba a que en momentos de dificultad clamara la sangre de Cristo. Y cuando yo tuve esa arma en mi sien, pues yo clamé la sangre de Cristo sin entender qué era eso. Y no sé, hay muchos que dicen que eso no sirve de nada, pero en mi vida
el Señor me salvó. En ese momento salvó mi vida, literalmente salvó mi vida. Y pues hoy ha salvado mi alma. Entonces, esa experiencia nadie se la quita a uno y eso es lo que hace que yo crea realmente. Yo nunca fui discipulada, yo nunca fui guiada, orientada. Siempre digo que quien me guió y me orientó a leer y a comprender la palabra fue el Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermana Lidia, Gracias, profe. por compartirnos el testimonio y por mostrarnos un argumento que es muy fuerte, ¿no? Ese argumento es muy complicado de que alguien lo tumbe, que pues como van a tumbar algo que fue real, ¿cierto? Es muy difícil ese argumento, pero vale la pena siempre tenerlo en cuenta. Vale la pena tener en cuenta esos argumentos para cuando es necesario compartirlo. Esos son los mejores argumentos que hay. Uno de los mejores. ¿Sí? Bien, hermano Pablo. Bueno, profe, pues definitivamente, pues yo me hago esa pregunta, ¿no? Queríamos tener qué pasaría si nos encontráramos a un ateo escéptico. De hecho, en mi vida he tenido, digamos, la oportunidad de dialogar con varios. Y a veces, digamos, y bueno, no sé, puedo discrepar, bueno, sin querer de pronto causar controversia con mis compañeros, pero la experiencia que yo he tenido al hablar con compañeros tanto agnósticos como ateos, como escépticos, es que muchas veces, y yo inicié también mencionando muchas veces mi experiencia, ¿sí? Pero muchas veces eso no hablaba el diálogo y de hecho la imagen que ellos tenían era como que, usted es un religioso fanático, ya me han dicho lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues uno podría utilizar como la razón, bueno, pues el evangelio es locura para los que se pierden. Pero tuve la experiencia hace un tiempo por ejemplo, de hablar del argumento cosmológico, bueno, de distintos argumentos que me llamó mucho la atención por William Lane Craig. Y es interesante porque al hablarlos, digamos, las personas como que son más reactivas y dicen, oiga, esto está interesante, venga, charlamos. De hecho, fue la oportunidad para que algunos de ellos fueran a la iglesia. Entonces, creo que también Dios utiliza esos medios. Ahora, uno de los argumentos que creo que muchas veces no tenemos en cuenta, que creo que tal vez es súper poderoso, es el argumento de la resurrección de Cristo, ¿sí? De Jesús resucitado, ¿sí? Creo que ese es el punto clave para razonar, ¿sí? Porque si Jesús resucitó en realidad de los muertos, y podemos comprobar que Jesús es una figura histórica, definitivamente es un buen punto para dialogar, ¿sí? De hecho es interesante que Primera de Corintios 15:14 dice que si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, ¿no? Y ese es el pináculo, ese es el punto central de nuestra razón. Entonces creo que ahora, digamos, podría utilizarse muchos argumentos, pero creo que si pudiera, digamos, entablar un diálogo con alguien, sería sobre ese tema, profe. Sería sobre el tema de la resurrección de Cristo, ¿sí? Porque es un tema que aún no han abordado historiadores, lo han abordado muchas personas, y creo que con los datos correspondientes, uno podría entablar un buen diálogo y las personas dicen, venga, esto está como interesante. Entonces creo que yo en lo personal lo utilizaría de esa manera, profe. Vale, gracias Pablo por mencionarlo. Y bueno, algunos de las personas ateas que intentan hacer un estudio para más bien tratar de erradicar la Biblia o tratar de erradicar el Evangelio o tratar de erradicar alguna cosa de Cristo, se meten en esos asuntos y terminan más bien involucrados en una relación con Dios. Es interesante eso, y todo porque van tratando de erradicar algo a algún punto. Es decir, dicen, no, vamos a demostrar que Jesús no fue histórico, vamos a demostrar que Jesús no resucitó. Y tratando de hacer investigación, terminan aceptando a Cristo. Cosas como estas. Gracias, hermanito. Mi hermano Edwin tenía levantado la mano, no sé si se cansó, cómo fue el hermano Edwin. Sí, señor. La mano arriba. ¿Qué tal, profe, compañeros? Bueno, yo creo que uno de las formas de hablar del Señor que a mí me han gustado mucho, me gusta lo que acaba de decir Pablo acerca del Jesús histórico, pero también me gusta la teoría creacionista, ¿sí? Pablo también lo nombró, el modelo cosmológico de Calan. A mí siempre me ha gustado, me ha parecido impresionante.
y poder no pelear, pero sí aprender a debatir el hecho de que Dios creó, de que Dios formó, de que Dios diseñó y que nosotros somos el diseño más especial de Dios, es muy bueno. ¿Sí? De pronto, a diferencia de mis compañeros que hablaban ahorita, como yo, no como Lidia, yo nací en un hogar cristiano. ¿Sí? Mi experiencia fuera de la iglesia ha sido nomás un año y algo. ¿Sí? Y siempre estando en la iglesia, en iglesias fundamentalistas, aprendí mucho acerca de la Biblia, pero eso me motivó a aprender más. Siempre me ha gustado aprender más, siempre me ha gustado salir de las dudas de cosas como si creó Dios el mundo o no lo creó, si existe o no existe. Y el estudio me ha permitido llegar a enamorarme más de él por medio de esa forma. ¿Sí? Entonces, si hablo del Señor siempre, hablo de un Señor poderoso, todopoderoso, majestuoso, capaz de diseñar, capaz de hacer a través de la Biblia, pero también a través de las otras fuentes que existen. Eso me parece interesante. Y lo otro que me parece a mí muy interesante es hablar de la gracia, de cómo es posible que por medio de la fe podamos alcanzar la gracia. Gracias, profe. Mi hermano, muchísimas gracias, muy amable, creo que sí. Yo creo que, al igual que el hermano Evin, he estado en un hogar cristiano toda la vida. Siempre hablaba de los pastores, ahí mismo hablaba en mi casa. Y conociendo, siempre metido conmigo de pastores, y terminé siendo pastor. Y todo eso hace que uno de pronto no tenga unas experiencias, de pronto como, a mí me hubiera encantado tener experiencia como el hermano de Alexander. Yo siempre dije, Señor, yo quiero hablar en lengua, saber cómo es que es el asunto. Y yo le pedí muchas veces al Señor, que le dije, Señor, yo quiero eso, yo quisiera probar, quiero saber cómo es el asunto, pero acá nunca se me dio. Hay gente que se le dio como el hermano de Alexander, que fue el primer día de una vez, es un regalo de Dios. O sea, ¿quién va a decir que no? Es un regalo de Dios, porque fue una persona que no fue manipulada para eso, fue una persona que fue totalmente de inesperado, llegó a la iglesia y el Señor lo cogió y la acá. Eso fue algo rarísimo. Uno puede encontrar gente que lleva mucho tiempo y te dice, no, voy a hablar en lenguas aquí, a ver si la gente cree que yo soy cristiano o no. Y probablemente puede ser manipulado, X cosa, pero no fue manipulado. Eso fue el primer día y sucedió eso, nunca fue manipulado, eso fue una obra de Dios directamente, que es algo totalmente distinto a las experiencias que tuve él y yo, porque nosotros no hemos tenido, tal vez con él, no hemos tenido esas experiencias que tanto deseamos, pero que nunca nos dieron, y bueno, gracias a Dios también por eso. Entonces buscamos otras maneras para llenar esas cosas que nos gustaría tener experiencia. Entonces también, claro, otras experiencias, pero de pronto no tan tremendas como la hermana Lidia. La hermana Lidia tiene una experiencia impresionante, testimonio, que con ese testimonio, hermana, hasta cualquiera se convierte en la hermana Lidia con un testimonio. Eso porque realmente es un testimonio tremendo, es un testimonio tremendo. Saber cómo el enemigo vino al punto de quitarle la vida y cómo Dios le guardó su vida y la devolvió a su casa. Es un testimonio impresionante. Eso no es un testimonio cualquiera. Y creo que algunos de los que estamos acá de pronto no hemos tenido esos testimonios porque pues siempre hemos estado ahí como cerquita de la casa de Dios, como en la casa de Dios, que no hemos visto esos testimonios tan tremendos que el Señor ha hecho, impresionantes, y gracias a Dios por aquellos que lo han vivido. Entonces, gracias hermano Dios por compartirnos también el deseo de querer conocer a Dios también a través de estas. Hermano de Alexander, si me deseo volver a levantar la mano, cuéntenos. Profe, es que yo quiero hacer como claridad en algo. Una pregunta, y es creo la que usted hizo, es usted por qué, si alguien le pregunta a usted por qué cree en Dios, usted por qué cree en Dios, o sea, de manera personal. Entonces, yo respondí obviamente de manera personal, y creo que mi compañera también y los demás, yo creo por esto, por mi experiencia. Una pregunta distinta es, ¿cómo explicaría usted o cómo justificaría usted, cómo argumentaría usted la existencia de Dios? Ahí sí ya me iría por el teleológico, por el cosmológico, como por esos argumentos, ¿verdad? De hecho, el cosmológico y teleológico me parecen los más de mayor peso para mí. Son preguntas distintas.
¿cómo explicaría uno la existencia de Dios o de pronto el Jesús histórico? Todo ese tema es muy bueno para uno explicar. Pero creo que la pregunta suya fue de momento personal y creo que no debemos confundir las dos cosas. ¿Cómo explicaría uno la existencia de Dios? Y otra, ¿por qué usted cree en Dios? Esa aclaración quería hacer, profe. Vale, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Estaba enseñando el libro de Oseas esta semana en la iglesia, y enseñando el libro de Oseas me encuentro con algo importantísimo. El libro de Oseas es un libro donde está dándole a los israelitas del norte, o sea, al pueblo de Israel, no al pueblo de Judá, sino al pueblo de Israel en el norte. Y todos conocemos que tienen su templo, tienen sus cosas, sus leyes, conocen a Dios. Pero encontramos en el libro de Oseas cómo Dios viene trabajando un argumento desde el principio, y el argumento es: voy a mostrarles que ustedes no me conocen, y voy a mostrarles que ustedes están por un camino errado. Ustedes no saben quién soy yo. Hace más o menos un buen título para ¿saben quién soy yo? Dice: lo dijo el Señor en el libro de Oseas, ustedes no saben quién soy yo. Y entonces en los primeros tres capítulos, y tres primeros capítulos, nosotros encontramos en el libro de Oseas que Dios le pide a Oseas que vaya y busque una mujer X, de una reputación no tan buena, que se case con ella, que tenga hijos, hasta los nombres de Dios, hasta los nombres de Dios. Claro, el pueblo de Israel, cuando ve, este es un profeta y se vino a casar con esta mujer, yo me imagino que no solamente el pueblo lo criticó, sino que su propia familia también lo criticó. Usted dice que es un profeta y que es un hijo de Dios, y que Dios a la través de usted tiene lo que se vino a conseguir. No, hermano, entonces estamos graves. Y es probable que fue bastante criticado por unos y otros en el pueblo de Israel. Lo cierto es que lo que está haciendo Oseas, y yo lo tomé en este punto para enseñar a la iglesia, es impresionante la obediencia que tiene a Dios, porque conoce a Dios, conoce perfectamente a Dios, y por conocer a Dios le ha creído de manera tan profunda hasta el punto de obedecerle en las cosas más locas que a Dios se le ocurrió hacer. Y de una manera pedagógica le enseñó a la nación de cómo ellos son como la relación que ellos tienen, donde el pueblo está haciendo las veces de la mujer y Dios hace las veces de Oseas. Y notamos cómo el pueblo está llegando al punto de la prostitución más alto, al pináculo de la prostitución más tremenda. Y nosotros podemos ver en el texto, ustedes pueden leerlo de pronto con más cuidado después, algunos de ustedes ya lo tienen muy claro lo que pasa en el libro de Oseas. Pero en ese libro de Oseas encontramos que el pueblo llega al punto en que van, adoran al Señor, salen del templo, van, adoran a sus ídolos, van, rompen las leyes de los 10 mandamientos, vuelven al templo, vuelven y cantan, vuelven y levantan las manos, vuelven y salen, hacen lo mismo y vuelven y se volvió tan y tradicionalista, una religiosidad tan impresionante de entrar al templo y volver a salir, hagan sus cosas locas afuera, vuelven y entran, hagan sus cosas bonitas y su vida se volvió así, monótona en la relación con Dios. Y uno empieza a descubrir qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó con el pueblo para que llegara hasta ese punto. Y el Señor, lo primero que empieza a mencionar en el capítulo 4, versículo 6, dice que ustedes no me conocen. Si usted quiere leer Oseas 4:6, dice: este pueblo está lejos de mí, este pueblo no me ama porque no tiene conocimiento de mí. Yo lo dije en mis palabras, el texto está más bonito todavía, pero el texto menciona que es por falta de conocimiento. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Y creo que es el primer problema que tiene el pueblo con Dios. Y desde ahí arranca todo lo que el Señor ya en antes les va a mostrar, porque les va a mostrar toda la pecaminosidad del capítulo 4, el capítulo 13, les va a mostrar toda la pecaminosidad del pueblo de Israel.
Se le va a mostrar una por una. Todos los pasos que ha dado el pueblo de Israel, en toda la maldad que ha tenido. Pero en medio de toda esa maldad, en varias ocasiones les va a mostrar la esperanza que Dios tiene en ellos y la gracia que ponen. En varias ocasiones también se lo va a mostrar ahí en los capítulos del 4 al 13, sobre todo al final del capítulo 14, que es el último capítulo, les va a mostrar de manera impresionante cómo el Señor los va a rescatar y los va a salvar. Y va a ser de ellos un pueblo que tanto dirán, ahora ustedes me llamarán, ustedes me dirán a mí, esposo mío. Ya no tendrán más dioses ni nada de eso. Bueno, lo cierto es que el punto que quería tratar aquí con respecto a Oseas es cómo el pueblo no conoce a Dios. Es un pueblo que está en la iglesia, es un pueblo que adora, que conoce las leyes, que conoce todo el trámite de la liturgia y todos los sacrificios, pero no conocen a Dios. Y esa es la lucha que el Señor tiene. No me conocen, y porque no me conocen, si ustedes no me conocen, ¿dónde van a poner su confianza? En Egipto y en Asiria, que lo va a mencionar también en los capítulos que están mencionando allí, del capítulo 4 de adelante. Y como no conocen a Dios, entonces entran al templo, hacen sus cosas, salen del templo, hacen sus cosas malucas, se vuelven al templo, tienen una conciencia totalmente dormida y autorizada porque no conocen a Dios. Y porque no conocen a Dios, entonces llegan al punto de la desobediencia total y al no conocer a Dios, entonces lo ven como cualquier otro ídolo, como cualquier otro Dios de los que ellos adoran. Lo metieron en el llavero de los dioses y no es el Dios único. Y eso es lo que llevó celo a Dios con el pueblo. Creo que nosotros es probable que en algún momento llegue a pasar, o nos ha llegado a pasar. Conocemos tanto de Dios, conocemos los versículos, conocemos los capítulos, conocemos la Biblia como está al derecho y al revés, conocemos cómo se hace un culto, conocemos qué hay que decir para las ofrendas, conocemos cómo hay que arrancar una oración, conocemos cómo hay que cantar, conocemos cómo hay que invitar a la gente a levantar las manos, conocemos a la gente sabemos cómo hacer para que la gente se frente y reciba a Cristo, conocemos cómo hacer para que la gente ore por su vida. No nos conocemos la liturgia perfectamente, conocemos la Biblia de pe a pa, conocemos buenos consejos para darle a la gente, conocemos un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿y conocemos a Dios? Porque creo que ahí está el punto importante de la pregunta, ¿por qué creo en Dios? El punto de por qué creo en Dios es, creo yo desde mi punto de vista, ya es algo muy personal, pero yo creo en Dios porque lo conozco. Es porque lo conozco. Creo que el punto es, yo lo conozco. Y como yo lo conozco, lo voy a presentar a los demás. ¿Sí? Y algunos de ustedes conocen a Dios. Noten ustedes que en la Biblia vamos a encontrar los diferentes nombres de Dios. Los nombres de Dios. Es cierto, ustedes se acuerdan de pronto más de los nombres de Dios que yo. Jehová, Rafa, Jehová, Nisi, Jehová, Shaddai, Jehová. Bueno, y un montón de nombres. ¿Sí se fijan? Cada uno de esos nombres nos está mostrando una parte de la persona que le están mencionando. Nos está mostrando una parte como lo conoció. ¿Sí? Y presentan a Dios como lo conoció en ese momento. Y dijo, no, yo conozco a Dios como mi sanador, porque es que él es quien me salvó. Mi suegra conoce a Dios como Jehová, porque la Señora tiene un cáncer. Ya los médicos dijeron, hermanita, no hay nada que hacer. Ella, y ahí mi suegra trabajó en el Instituto de Cancerología aquí en Bogotá. Ella sabía todas las complicaciones que teníamos. Alguien habló de Cristo. La llevó a una iglesia que queda ahí cerquita y a la otra cuadra. Ustedes de pronto saben cuál es. Era la iglesia de Enrique Gómez de Tesla. La llevó ahí y dijo, caminen, ya oramos. Y ella fue. Y se entregó al Señor y le dijo, Señor, si me tienes para algo sana. Y el Señor le pegó una sana, pero bien buena. Mi esposa, mi suegra conoce a Dios como el sanador. Pero otros de ustedes pueden conocer a Dios como el omnipotente, otros pueden conocer a Dios como el proveedor, otros pueden conocer a Dios como su escudo, otros pueden conocer a Dios. Cada uno de ustedes ha conocido a Dios desde diferente punto de vista. Y claro, conocen otros aspectos más de Dios, no se quedaron con un aspecto, espero que no se han quedado con un solo aspecto, ¿no?
Pero el punto clave donde usted conoció a Dios es ¿Qué conoció a Dios? Esto fue lo que me llevó a conocer. A mí me llevó a conocer a Dios, el sumergirme en las escrituras y entender muchas cosas que yo no entendí. Cuando yo comprendí un poco algunos aspectos de la teología bíblica, hablando de la teología de la Biblia, desde el punto de vista bíblico, yo pude decir, conozco a Dios, estoy conociendo a Dios. Y ahora, que creo que fue lo que él, de una manera u otra, estuvo explicándonos ahorita, estaba en la iglesia tanto tiempo, y la experiencia más linda es conocer a Dios a través de la Escritura. Conozco a Dios en la Escritura. Lo pude notar. Tal vez no ha hecho cosas raras, espectaculares en mi vida, pero ahí puedo ver su mano, su gracia. Ahí puedo ver su presencia. Cuando yo leo la presencia y digo, ahí conozco a Dios. Y entonces la persona conoce a Dios ahí, en esa parte. Otros conocieron a Dios a través de un argumento intelectual. Dicen, conocí a Dios a través de un argumento intelectual y yo conocí, entendí a Dios y ahí lo pude hacer. Desde ahí lo amé. De ahí para adelante empecé a conocer muchos más aspectos. Digo, mi hermano John Alexander. Lo primero fue que yo tuve esa relación con Dios y después de ahí, pues empecé a conocer más cosas que yo no conocía, a entender cosas que no conocía. Y se amplió su conocimiento de Dios de una manera impresionante. El conocimiento de Dios es mayor ahora que lo que John Alexander tuvo en el primer día o los primeros días que tuvo el primer año que tuvo con Dios. Ahora su conocimiento es mucho más amplio porque ha conocido más la Escritura. Es decir, entre más conozco la Escritura y entre más tengo mi relación con él, yo lo conozco y de esa manera entonces puedo ir a usarlo. Ahora, ¿por qué creo en Dios? Hay muchas razones de por qué creo en Dios. Muchas razones de por qué creo en Dios. Y en algunos momentos creo que una de las cosas que me pasa a mí es que yo creo en Dios porque yo también he mirado las otras. He mirado hacia afuera, hacia otra gente que tiene sus argumentos. Y digo, pero es que esta gente dice que no cree en Dios por esto, esta gente te acuerda que no cree en Dios por esto otro. Pero es que el argumento que dan es un argumento, bueno, para mí no es válido. Yo prefiero creer en Dios. Y yo creo en Dios porque lo conozco, porque el argumento de no me convence. Me convenzo más con los argumentos que tengo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico. Me convenzo más que el argumento que tiene afuera. Entonces, en base a eso, hay algunos argumentos que de pronto están afuera, que los han dicho, y de pronto conceptos que los han dicho y que de pronto tienen de Dios, pero no son de los mejores, sin embargo, ahí están. Entonces, desde los albores de la humanidad, el hombre ha elaborado diversos conceptos sobre Dios. Y por supuesto que, por ser fabricación humana, pues son ideas sobre quién y cómo es Dios, pues algunas son desafortunadas, lógicamente. Y consideramos algunas de esas nociones en el momento. Por ejemplo, el animatismo. Yo creo que estas son las que menos hemos conocido nosotros. ¿Qué es el animatismo? Ciertos pueblos primitivos en las islas del Océano Pacífico creen en lo que ellos llaman ellos, según ellos, es una fuerza poderosa que aunque no se ve, manifiesta su poder en el mundo físico de una manera misteriosa en ciertos objetos, dándoles a estos objetos un poder inusual. Y es posible observar en los seres inanimados de la naturaleza, pero es más usual que se manifiesten animales y personas. Y uno cuando lee el concepto de estas personas que ven a Dios de esa manera, dice, Dios, ¿cómo así que se manifiesta también con animales? ¿Cómo así que se manifiesta en la naturaleza con otras cosas inanimadas? Y como que no me suena, esto no me gusta, la forma como presentan desde este punto de vista no es como tan chévere. Entonces la gente dice, no, mejor no, yo no creo en eso. Y es probable que algunos no crean en eso porque no les parece como muy bonito el animatismo. Otros dicen, bueno, el animismo consiste en creer que todos los objetos de la naturaleza, los árboles, los animales, los ríos, los cerros, los astros y aún las piedras, tienen su propio espíritu, ¿cierto? Y entonces deben ser adorados para que vienen los hombres. El animismo es más fuerte en los sectores como el África. El África fue muy lleno del animismo en su momento. Y es probable que nosotros en algún tiempo, en nuestros indígenas antiguamente, algunos manejaban mucho el animismo. Se creía en todos estos asuntos porque creían que la naturaleza tenía cierta divinidad, en cierta forma. Y entonces aquí se creía en ellos. Pues ya, ¿cómo se? Bueno, aquí dice José que los cogis todavía tienen algo de animismo porque creen todavía en ciertos rasgos divinos dentro de la naturaleza.
y creo que adoran, ¿cierto? En algunos momentos llegan al punto de adorar algunas cosas y sí, o sea, matrificado. Si uno busca en internet, no va a encontrar que es un politéísta, pero en realidad es budista, como dice ahí, que en cada cosa hay un espíritu. Lo que hacen es como de tributos o ellos le llaman como pagamentos, pero como una deuda. Y, o sea, el ser humano tiene una deuda, entonces lo que está haciendo es pagarle a la naturaleza para aquellos. Interesante lo que está diciendo aquí Josué, porque hablando de los Kogis, dice que ellos creen que hay espíritu en las diversas cosas de la naturaleza, y entonces lo que hacen los Kogis es ir a pagarles un tributo como una deuda que ellos tienen a la naturaleza. Entonces van y le pagan. Entonces, en ese caso al río, le pagan al árbol, le pagan a ciertas cosas, ¿cierto? De la naturaleza, porque ellos tienen una deuda con ellos, y ese sería parte del animismo que tendrían los Kogis. Interesante. Pero entonces uno, pues conociendo los argumentos bíblicos, dice, no, pues, ahí como que no me llama la atención, esto es como raro, ¿no? Bien, aquí tenemos lo que llamamos el politeísmo, ¿cierto? Este tiene que ver con la creencia en muchos dioses, los cuales están relacionados con algún aspecto de la naturaleza, un poco parecido al anterior. Por ejemplo, a los griegos adoraban a Zeus, el dios del relámpago, Poseidón, la deidad de los mares, Artemisa, la diosa de la caza, y muchas otras divinidades. Y en el mundo antiguo, por ejemplo, los egipcios, babilonios, asirios, griegos, romanos, adoraron una pluralidad de dones, de deidades. Esto es muy parecido un poco al otro, sino que aquí en este punto se tienen son dioses. En el animismo se cree que la naturaleza está ahí, pero que la naturaleza tiene un espíritu específico, y ahí es donde hay una divinidad, probablemente, que es lo que se menciona. Entonces, sí hay diferencia entre el politeísmo y el animismo. El politeísmo sí tiene dioses claramente, para ellos sí son dioses, y pueden ser dioses mayores o dioses menores, porque hay diferentes clases de dioses en este asunto. El enoteísmo es una variante del politeísmo, que a veces es llamado monolatría, que reconoce una pluralidad de dioses, pero reserva su culto solo uno de ellos, ya sea porque considera esa divinidad en alguna forma superior a las otras, o simplemente porque ese dios es la divinidad de su propia tribu o de su propio pueblo, pero reconoce los otros dioses, y sabe que son dioses de allá de aquel lugar, los dioses de aquí. O de pronto en su mismo pueblo está dioses, pero este es el mayor de nosotros, entonces colocamos a este Dios por encima. Y creo que el enoteísmo se maneja mucho también en las partes del África, se maneja bastante esa situación. Y los pueblos antiguos también se manejaban, porque también todos los pueblos, cada pueblo tenía su propio Dios. Y cuando ganaban una batalla, lo que hacían era tomar al Dios que fue vencido, se lo llevaban para su lugar y allá se lo colocaban frente a Dios como una ofrenda a su propio Dios, que lo creían mayor que el Dios que acaba de perder la batalla. Es básicamente lo que se hacían algunos de ellos. También tenemos lo que llama el dualismo. Es una variante del politeísmo, pero se limita a dos dioses básicamente, que son fuerzas que se oponen entre sí, como el bien y el mal, Dios, Satanás, y por lo general, uno es visto como el bien y el otro es como el mal, ¿cierto? Y el tipo de dualismo ético-religioso está asociado más con el nombre del Zoroastro, el zoroastrismo, que es de los persas, donde se maneja un poco más el asunto. Entonces, aquí se tiene, por ejemplo, a Aura Mazda y a Ayurman, que representan las fuerzas del bien y el mal. El universo llega a ser el campo de batalla de estos seres. Son identificados respectivamente con la luz y las tinieblas. Entonces, algunos dicen, y bueno, la gente en la parte oriental creen en el bien y en el mal y hacen lo que se llama el yin y el yang. Ustedes de pronto han visto esa figura por ahí, ¿sí? Del yin y el yang. Es importante porque la idea es que siempre se reconoce a estos dos, pero los reconocen como dioses y los reconocen con el mismo poder a la misma altura, ¿sí? Y es probable que algunos en nuestro tiempo tienen a Dios y a Satanás en la misma altura, lo creen también con los mismos poderes, y no sé si algunos cristianos también piensan en eso. Me da la impresión de que es probable que algunos cristianos también estén pensando en esa posibilidad.
de que Satanás está como a la misma altura de Dios. Y a veces me causa un poco como de dolor y también la iglesia estamos en este punto, ¿sí? Porque debería ser diferente. Sí, existe Dios, existe Satanás, pero Dios siempre está por encima con su poder máximo. Y que Satanás ha sido creado también, no como Satanás, sino que fue creado como ángel de parte de Dios, pero no tiene todos los poderes que tiene Dios, hermano, tiene el poder. Ángel no tiene una línea. Gracias, profe. Pero en este dualismo, profe, es que, no sé si es ambiguo este concepto, o porque no sé si quien sea dualista cree en ambos dioses, en Satanás y en Dios, o si simplemente cree en el bien y el mal sin darle una divinidad a cada una de estas corrientes, el bien y el mal. Entonces mi pregunta es, ¿el dualismo es creer en dos dioses opuestos a la vez? ¿O es creer en dos circunstancias, no sé, corrientes, como el bien y el mal, y darle una connotación de validez a cada una de ellas? En sí, ¿qué es el dualismo? El dualismo tiene que ver con que los tienen como dioses y los colocan en la misma posición y del mismo poder. ¿Sí? Y creen en ambos dioses, entonces. Y creen que los dos están ahí y habitan. Y que habitan y que probablemente, o sea, creen en el poder de los dos, que habitan los dos, probablemente se enfoca más en uno. Probablemente la creencia es decir, tú tienes el dualismo, pero me meto más con Dios que con el otro, porque es el bueno, entonces me voy más con el bueno. Entonces, en el dualismo la idea es que creen en los dos dioses que son opuestos. Básicamente, dos dioses que son opuestos. Y en este punto, entonces, los tienen con los mismos atributos y los mismos poderes. ¿Sí? Eso es diferente a lo que hoy en día la gente cree que el bien y el mal significa el uno y el otro, para el equilibrio, que es lo que maneja un poco la nueva era. La nueva era menciona que era el equilibrio que se siente el bien y el mal, y los dos. En cierta manera, la nueva era trae esto del dualismo, que es del zoroastrismo, y viene y lo trabaja y lo va metiendo de otra manera. Al fondo viene siendo casi similar, pero tiene que ver con que son dioses en este asunto. ¿Sí? Hermanita Mercedes. ¿No rayan en el politeísmo? Es parte del politeísmo porque esta es una variante. Al haber dos dioses ya es politeísmo. Entonces, es una variante del politeísmo. Gracias. ¿Vale? Hermanita Mercedes. Ay, profe, no es que escuche muy bien, tengo más audio. Profe, es decir, el dualismo realmente, pues, digo yo, pues, con respecto a la diapositiva que estamos viendo, que nos está explicando, es que la variante en donde definitivamente se pone en contraposición, cierto, a Dios y Satanás, pero también hay una parte que es una tendencia en la antigüedad, el maniqueísmo, profe, en donde también había esta disputa entre el bien y el mal. Bueno, con respecto de eso, recuerdo ahora mismo, y con respecto a la pregunta anterior que hiciste, de por qué crea un Dios, que es que realmente hay ateos o agnósticos, no, pero yo recuerdo también con quien he hablado, perdón, agnósticos. Y ellos dicen, con respecto a este dualismo, o maniqueísmo, que ellos creen que Dios existe, porque si existe el bien, tiene que existir el mal. Entonces, es un reduccionismo que hace en ese sentido, pero entonces es como una variante, sí, pero debería de pronto un poco más hacer maniqueísmo. Sí, gracias, hermanita. Sí, algunos mencionan la idea de que, pues, ya que existe el bien, también tiene que obligatoriamente existir el mal. Ahora, cuando Dios hace al ser humano, nosotros creo que en el mundo, no sé si lo mencionaron, pero cuando Dios hace al ser humano, lo hace a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de la imagen y semejanza de Dios, coloca en el ser humano lo que llamamos el libre albedrío. Al haber libre albedrío, hay el espacio inmediatamente para que el hombre haga lo bueno
y siempre llama a ser bueno, pero tiene la oportunidad o la ocasión, si quiere, también de ser humano. ¿Sí? Porque el libre albedrío inmediato, al haber libre albedrío, inmediatamente da las opciones. La opción de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Ahora, cuando Dios ha creado al ser humano, lógicamente no lo ha creado con el mal, ni con la tendencia al mal, lo ha creado con el bien y ha sido todo perfecto, que es lo que menciona el Señor. Pero al momento de que el ser humano conoce que es el libre albedrío, entonces es donde le dice, y una de las maneras para que para leer espacio al libre albedrío, le dice, de todo eso ustedes pueden comer, pero este pequeño árbol de acá, de este no me van a comer. Coman todo lo que hay de ese. Y ahí es donde arranca el libre albedrío. Es decir, ustedes toman la decisión. Y les dejo la opción, les digo de esto no, de esto sí, pero ustedes toman la decisión. Y ahí arranca el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, algunos dicen que el bien ha existido, pero para que exista el bien, era obligatorio que existiera el mal. El bien y el mal siempre han coexistido, dicen algunos, y era necesario que estén juntos para que puedan sostenerse y mantener el equilibrio, algunos, y algunos creen en el bien y el mal, y que es necesario que también haya el mal. De todos modos, el dualismo sí ve a Dios y a Satanás en algún momento los coloca en la misma posición, entonces en la misma posición y tienen los mismos poderes. Digo yo, y mencioné que algunos piensan que Satanás tiene los mismos poderes de Dios. ¿Sí? Y piensan que Satanás es omnipresente, que puede estar en todos los lugares a la misma vez, cosa que bíblicamente es imposible que eso suceda. El único omnipresente es Dios. Sin embargo, en algunos momentos creo que se le está dando la opción. La gente cree que Satanás tiene esa idea, o al menos que Satanás es omnisciente. Y omnipresente y omnisciente y todo lo demás, ¿no? Ahora, lo digo porque uno logra ver, nosotros entre cristianos, en nuestras iglesias, normalmente usamos mucho el término fuera Satanás, ¿cierto? No sé si lo estamos usando como para echar a los espíritus inmundos, o si realmente estamos creyendo que Satanás está ahí tan cerca. Pero así como nosotros lo hacemos, el hermano de aquel otro país latinoamericano también lo hace al mismo tiempo allá en su iglesia. Y estamos sacando a Satanás allá y acá, y el hermano de Estados Unidos también lo saca, y el hermano de Europa también lo saca. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está Satanás? ¿Es omnipresente? O más bien, deberíamos tener cuidado y decir, oiga, en un momento estamos echando ese espíritu inmundo. Espíritu inmundo es diferente, es algo distinto. Pero es que a veces le damos la idea de que Satanás está en todo lugar cuando hacemos algunas cosas y probablemente no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Por eso el cuidado que hay. Que le damos poder a los que lo tienen. Ahora, no somos dualistas, obviamente, pero el dualismo sí permite que exista algo de Satanás como el animal. Más bonito para que escuchen acá. Yo creo que también por las cosas que hace, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que también nos dan la prosperidad, lo he escuchado por ciertas personas, entonces a través de eso también hay personas que lo toman, lo dejan como en el por decirlo. Por eso es que hay muchas personas y hay creyentes, creen que, o sea, como Dios no está haciendo nada, entonces es mejor seguir la corriente de los satánicos, así por decir, para ser salvo, para ser sanos. ¿Escucharon lo que dice Josué, mis hermanos? ¿O más o menos? No mucho, bueno, le explico un poquito. Josué está manifestando que algunas personas realmente sí creen en Satanás y le atribuyen que Satanás hace milagros, que Satanás tiene poderes, y entonces algunos lo colocan al nivel Dios por la forma como creen y se expresan de él. Llegan al punto de creer que si lo buscan a él y se le da tributo a Satanás, entonces Satanás va a hacer ciertas cosas a su favor. Y entonces llega a ser el punto de un Dios. ¿Sí? Creo que está manifestando aquí como parte del dualismo que algunos manejan, ¿no? Bien, también debemos llamar el panteísmo, de pronto es un concepto un poco más conocido entre este sector cristiano. El panteísmo, entonces, se deriva del griego pan, que significa todos, y Dios, que es Dios, o sea, todo es Dios, consiste en identificar el universo con Dios. Hay varias clases de panteístas.
Unos consideran a Dios como alma del mundo y al mundo como el cuerpo de la divinidad, ¿cierto? Dios es todo. Los otros consideran que todos los objetos de la naturaleza no tienen más realidad que la existencia misma de Dios. Todo es Dios. Es decir, que en este punto llega la gente a decir, todo es Dios. ¿Sí? Son dos variantes muy cercanas, pero está manifestando que todo es Dios. Todo lo que hay es Dios, todo lo que hay es Dios. Entonces, ven una roca, eso es parte de Dios. Ven el árbol, eso es parte de Dios. Ven el perrito, es parte de Dios. Ven al ser humano, es parte de Dios. Todos somos parte de Dios. Entonces, Dios habita en nosotros y nosotros estamos en Dios. Por tal motivo, el panteísmo cree que todo lo que existe es Dios. Un poquito como complicado de hablar. A ver, hay otro que se llama panenteísmo. Un poquitico más allá, así. Esta doctrina intenta combinar las virtudes del teísmo con las del panteísmo. Afirma que el universo es Dios, pero Dios no es idéntico con el universo. Dios tiene su propia identidad. En palabras de Stefan Evans, dice, el universo es en algún sentido Dios, pero Dios es más que el universo. Entonces, algunos teólogos comparan la relación de Dios con el universo con la relación de una persona con su cuerpo. Yo dependo de mi cuerpo como la fuente de mi experiencia, pero yo también lo trasciendo, ¿sí? Voy más allá de mi cuerpo. Así también, mientras Dios depende de su cuerpo, que es el universo, Él también lo trasciende como la mente que conoce todas las posibilidades para futuros eventos. Eso sería el panenteísmo. Va un poquito más allá. Un Dios trascendente, pero que es parte del universo y el universo es parte de él, pero va un poquito más allá. Tenemos el monismo. Es la teoría de que el principio rinde cuentas de todos los hechos de la existencia. También la noción de que la realidad es de la naturaleza o sustancia, sea materia o espíritu. Por ejemplo, algunos idealistas afirman que hay solamente un espíritu absoluto. Otros idealistas creen que hay muchos espíritus, pero que toda realidad es siempre espíritu o mente. Para ellos, Dios es una sola sustancia y toda la pluralidad es solamente irreal o ilusión. Es decir, si hay un Dios, si no hay, para ellos hay un Dios, y esa es una sustancia. Y todo el resto que hay alrededor, todo lo que hay es una ilusión, es irreal. Creen en un Dios, pero el resto es ilusión. El espíritu absoluto. Eso lo mencionó, se me fue el nombre de quién fue que lo mencionó exactamente con el nombre espíritu absoluto, un filósofo de 1800, se me fue el nombre del personaje. Bien, de todos modos, se cree un espíritu absoluto, la esencia, y que de todos modos ese espíritu absoluto es en todo, de cierta manera, es parte también del asunto. Sin embargo, es diferente al que vimos anteriormente. Viene el teísmo. Sus proponentes creen que creen en un solo Dios, el cual creó el universo, lo dispuso para que marchara perfectamente y con absoluta precisión. Luego Dios, al ver que todo andaba bien, le dio la espalda a la creación y se desentendió completamente de ella. Ese es el deísmo. Dios vino, hizo y se fue. Nos dejó funcionando como un relojito. Dio cuerda para que funcionara hasta que Él quisiera y ahí estamos funcionando todavía. Pero se fue. Y no hace parte de nosotros, nos dejó acá tranquilos. Como cuando usted deja a una persona en su finca y se desentiende y que la persona se encargue de todos los gastos y todas las cosas de cuidar la finca y cuando usted vuelva, espere encontrar la finca bien. Eso es más o menos la idea de lo que tenemos del deísmo. Y tenemos el teísmo. Esta doctrina entonces llamada también monoteísmo sostiene que existe exclusivamente un Dios. Este único ser supremo es considerado como un ser personal distinto del mundo, en contraste con el panteísmo. Sin embargo, es constantemente activo el ego, en contraste con el deísmo. Este Dios es capaz de autorrevelarse, es supremo en poder, conocimiento y valor moral, y fue Él quien creó de la nada todos los otros seres existentes. Esto es lo que nosotros creemos, que es el teísmo. Ahora, cuando uno ve todos estos asuntos, cuando uno ve todos estos anteriores maneras de concebir a Dios, y uno ve los conceptos de cada uno, pues uno termina diciendo, bueno, ya claro, nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos un poco más acerca de Dios, pero definitivamente el argumento que más se entiende, al menos el concepto de Dios que más nos llama la atención, definitivamente tiene que ser este.
Y uno, revisando los otros conceptos, si uno se queda mirando y estudiando un poco cada uno de ellos, uno llega a conclusiones erróneas totalmente de Dios, totalmente alejadas de Dios. Por tal motivo, por cuestión de conceptos, definitivamente decimos que el teísmo, creemos en Dios por eso. ¿Por qué creo en Dios? Porque es el mejor concepto que hay frente a todos los otros conceptos que se hablan de Dios y de los diferentes dioses que existen. Ese sería el más completo, el más perfecto en cuanto a concepto como tal. Ahora, claro, nosotros vamos a encontrar también algunas teorías antiteístas, ¿no? Las teorías antiteístas son aquellos que van contra Dios. Entonces, está el ateísmo, ¿sí? El término mismo señala la negación de la existencia de cualquier dios del tipo que éste sea. Para el ateo, tanto los dioses de los hombres primitivos como los pertenecientes a los griegos y el que sustentan los cristianos son la misma cosa. Son mitos, fábulas, totalmente inaceptables para toda persona educada que tiene mentalidad científica. ¿Sí? Eso es lo que menciona, claro, no todos los ateos, pero sí creo yo en su mayoría, la mayor parte de ateos tiene esta idea. Esto es para una persona que tiene mente débil, que termina creyendo en Dios. Lo interesante es que uno encuentra en un estudio que se hizo hasta en el 2000, creo que fue en el 98, más exactamente, no me acuerdo el año exactamente, se hizo un estudio de los científicos que estaban trabajando en la NASA, cuántos de ellos eran cristianos y cuántos no eran cristianos. Y se llegó en el estudio se menciona que fue el 90% creían en Dios. El 90% creían en Dios. Fue un estudio que hizo en el 98. Ya de pronto hasta ahora no se habrá cambiado probablemente, pero el 90%, en el 98, 1998, 90% creían en Dios. El otro 10% todavía no creía en Dios. Ahora, el hecho que digan el ateo que es inaceptable el teísmo, que es inaceptable creer en cualquier Dios, que eso es para una mente que no es educada. Pues qué interesante mostrar un estudio y decirle, mire, es que los estudios nos están demostrando que la mayor parte de científicos son cristianos. ¿Y qué pensaría entonces una persona cuando le manifiesta algo de eso? Creo que es importante que tengamos en cuenta toda clase de estudios que se hacen en base a eso, ¿no? Porque eso nos da un pie bastante alto para poder tener en cuenta frente a un ateo que a veces piensa que ellos son los únicos que creen en la parte científica y que nosotros somos como muy bruticos, porque a veces nos tratan como bruticos, lastimosamente así es, ¿cierto? Pero es bueno cuando tenemos argumentos y tratar de demostrar argumentos, no para ganarles, sino para demostrar que pues Dios existe, más que todo ese es el bueno. Y también tenemos algo que se llama el gnosticismo. Thomas Roosevelt, en 1825 a 1895, fue el primero en usar el término gnóstico. El agnosticismo profesa ignorancia y, por tanto, neutralidad en las cuestiones de los principios primeros y de las causas de las cosas. Su máxima fundamental dice, no es posible saber si hay un Dios. De esta manera, entonces dice, dejamos el teísmo a un lado y dejamos el ateísmo a un lado. No estamos ni con el uno ni con el otro. Es decir, son como Poncio Pilato, se vengaban las manos y no estoy con el uno ni con el otro. Mejor yo me quedo aquí y trabajo con lo que yo logro ver, con lo que yo puedo comprobar, con lo que existe. Y entonces el agnosticismo dice, no hay manera de conocer a Dios. Entonces tampoco me voy a matar la cabeza y por tal motivo me hago un lado. Bien, son algunos conceptos que algunos tienen en cuanto a la parte como antiteístas, aunque este agnosticismo no es directamente un antiteísmo a morir. Sin embargo, pues está proponiendo algo de que dejen a Dios que vaya y no nos existe, no más bien pongan a hacer otras cosas y como que nos sacan de la idea de que hemos de creer en Dios y confiar en Dios, que no es posible confiar en Dios. Creo que muchos de los ateos hoy en día se han vuelto más hacia el agnosticismo. Creo que son más la gente que se ha vuelto más al agnosticismo, más que decir ateísmo. La gente se está yendo a este lado porque dice, bueno, no podemos saber si existe o no existe, no tenemos pruebas, no hay manera, por tal motivo, entonces dejemos que esto. Bien, bien. Esto va después de bien, ¿por qué creo en Dios entonces? El ateo pregunta, ¿has visto a Dios? Si no, ¿cómo puedes creer? Claro. ¿Hemos visto a Dios? No, no hemos visto a Dios. Realmente, pues, ¿para qué mentimos? No hemos visto a Dios. ¿Cierto? No lo hemos visto. Entonces, ¿cómo puede creer?
Es la pregunta que nos hace. La respuesta se encuentra en un cuento sobre un cazador y su guía árabe, acampados en un lugar lejos de la civilización. En la mañana, cuando se despertó, el cazador entonces le dijo al árabe, le contó que un león durante la noche rondó la carpa. ¿Lo viste?, preguntó su compañero. No, contesta el guía. ¿Lo escuchaste?, dijo el cazador. No, fue la respuesta. Entonces, ¿cómo sabes que estuvo el león? Venga conmigo, respondió el árabe. Y el guía, que es el mismo árabe, le llevó fuera de la carpa y señaló las huellas de un león en árabe. Es así en cuanto a Dios. No lo hemos visto, no lo hemos oído, pero ha dejado sus huellas en la naturaleza. Y las personas que quieran verlo pueden ver sus huellas en toda la creación donde está. Creo que es una de las maneras como empezamos nosotros a mostrarle a Dios. Venga, le muestro a Dios un poquito. Venga, le muestro unas huellas que hay aquí. Mire, está la huella del argumento cosmológico. Ustedes ya vieron el argumento cosmológico. ¿Qué es la huella? Hay un orden, hay un mundo, un universo que no pudo causarse por sí mismo, que tuvo que tener un principio el universo, y que el universo no solamente está porque sí, no fue al azar, porque nada viene de la nada. Alguien tuvo que estar detrás de todo esto, y esa causa no causada del universo es Dios. Esa es una huella. Otra huella que podemos tener es el argumento teleológico. Teleológico tiene que ver con meta, con propósito, el propósito de todo lo que hay. Como un reloj indica que un relojero. Entonces podemos decir que un mundo tan perfecto como el que tenemos, con toda la galaxia, la forma como está hecho, la distancia entre el Sol, la Tierra, la Luna que está a nuestro alrededor, el mismo océano que está a nuestro lado, los árboles, todo lo que hay, fue creado con un propósito, porque es tan perfecto que tiene que haber algo que lo tuvo que haber creado así. De la nada no hubiera salido algo tan perfecto como esto. Ese sería el argumento teleológico, ¿cierto? Y tenemos entonces el argumento moral. El filósofo Kant exclamó: dos cosas me llenan de asombro. Los cielos tachonados de estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí, dice Kant. Y se refería a las pruebas del designio en el universo y el imperativo categórico, la moralidad dentro del hombre. Todos los seres humanos, hay algo dentro de ellos que les indica que es bueno y malo. Y no hay ningún ser humano que pueda decir, no sé qué es bueno y qué es malo. Todos tienen algo bueno y malo. Y hay una conciencia dentro de ellos que les lleva, que le imprime que lo que está haciendo es correcto o no es, o es incorrecto. Y tenemos, por supuesto, el argumento ontológico, que fue el que vimos ahorita, ¿cierto? Tiene que existir un Dios mucho más allá de lo imaginable. Un Dios que realmente existe porque es necesario, porque sin eso que es necesario no podría existir lo que existiera. Serían 4 argumentos que tenemos aquí. Sin embargo, permítanme, le presento otro argumento. El argumento de la realidad de lo sobrenatural. Algunos le pueden cambiar el nombre, pero la realidad sobrenatural es una idea innata. Esto quiere decir que una persona nace con la idea de Dios implantada en su vida. La evidencia de este argumento es que el hombre es instintivamente religioso. Donde quiera que se encuentre el hombre se observa que tiene religión. Solo en culturas donde se enseña que Dios no existe, se halla el hombre religioso o sensitivo de lo sobrenatural. Pero ¿de dónde viene la idea de que hay algo implantado en nosotros que buscamos a Dios? ¿De dónde viene la idea de siempre querer adorar algo? Viene de Dios. Entonces, todo ser humano es religioso. Y eso tiene que ver con algo sobrenatural. Algo más. Podemos mencionar entonces la transformación del ser humano como también parte importante. Y esto tiene que ver con la experiencia que algunos de ustedes comentaron. Agustín terminó diciendo: oh Dios, tú nos has hecho para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres del ser humano. Solo en Dios el hombre cumple el propósito por el cual vive. Solo en él se siente realizado. Y solo cuando viene a Dios es transformado por su poder. Y millones de creyentes testifican de un encuentro con Dios, el cual ha transformado su vida, les ha dado paz interior y ha satisfecho sus más profundos anhelos. La transformación del ser humano es lo que hace que una persona pueda decir: sí, Dios existe. Porque cuando estaba sin Dios, mi vida era de lo peor. Pero ahora que estoy con Dios, mi vida ha sido transformada de manera impresionante. Y creo que podemos dar testimonio en este argumento. Bien, mis hermanos.
Se nos llegó a la hora, 6:51, me pasó un minuto. Espero que estos argumentos ayuden en algún momento a nuestra vida a volver a retomar. Todo esto lo subo a los campus, hay unos recursos para que ustedes los tengan. Y bien, mis hermanos, para mañana hay una lectura. Fue el martes tarde, está la lectura, espero que hayan tenido un tiempito, son poquitas páginas lo que hay que leer, creo que son más 10 páginas las que hay que leer. Si no lo ha hecho, tenemos espacio esta mañana para que usted lo pueda revisar. Ahí está el libro, está todo lo necesario para la lectura y mañana charlamos de por qué creemos en la Biblia, que es lo que ustedes están leyendo. La lectura de eso es porque creen en la Biblia y ustedes van a mostrar las evidencias externas. Ahora, hay evidencias internas, pero ustedes van a mostrar las evidencias externas que es lo que están leyendo. Mis hermanos, muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Gracias, profe y compañeros. Bendiciones. Gracias, profe, compañeros, que descansen. Gracias, profe. Gracias, profesor. Que lo bendiga.